Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muchos saludos y buenos días, Puerto Rico y el mundo. A las 11:04 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Esta mañana vamos a hablar otra vez de Sol y Playa, porque no nos dejan de otra. Las preguntas que atinadamente le hace una colega periodista a la fiscal que ve el caso en Aguadilla con relación al arresto de Eliezer Molina. Las contestaciones de la fiscal. Los protagonistas que ayer tratamos de que Eliezer nos dijera quién cree que está detrás de todo el asunto de haberlo arrestado. Por lo menos identificar a esas personas que en efecto están en la Policía de Puerto Rico en la región oeste y están relacionadas con la querellante contra Eliezer Molina. Vamos a hablar mucho sobre Sol y Playa y esa nueva punta que tiene el caso de Sol y Playa, que le contesta también el presidente de la ACLU, de la oficina de la ACLU en Puerto Rico, a la colega periodista, sobre los visos de persecución policíaca que se están viendo alrededor de la lucha ambiental que está siguiendo Eliezer Molina y muchas otras personas en Puerto Rico. Vamos a hablar también de la nefasta noticia de esta mañana, del asesinato de una pareja de adultos mayores en Isabela. Precisamente, parece que el teniente Orlando Camacho, al que vamos a identificar como la persona que tiene una relación con la querellante contra Eliezer Molina, es precisamente el que aparentemente va a investigar o está designado como del CIC de Aguadilla para investigar este terrible hecho. Y quiero abordar este hecho incluso con las medidas que la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada siempre ha dicho que deben tomar los adultos mayores para protegerse de lo que pueden ser que vandalicen sus residencias, que entren a un robo domiciliario como aparentemente fue y que puedan perder la vida incluso por lo que estamos viviendo alrededor de la violencia que se está viviendo en el país. Vamos a hablar de Israel y el ataque a Gaza, del conflicto entre Israel, el gobierno de Israel y Hamas, porque yo creo que han pasado dos cosas importantes con relación al fake news. La propia Casa Blanca se tiene que retractar y tiene que emitir un comunicado, un portavoz de la Casa Blanca para decirle al mundo que lo que dijo Joe Biden sobre los bebés decapitados no es cierto, que ni él ni los ayudantes de él en la Casa Blanca han visto imágenes relacionadas. Y yo creo que es súper importante precisamente hablando del fake news. Tenemos que mencionar al gobernador de Puerto Rico porque el gobernador acaba de hacer una publicación, como siempre en las redes sociales, desde la estrategia que tiene su gobierno de mantener comunicación que muchas veces se identifica como propaganda con ese mundo de las redes sociales sobre lo que él anuncia. Definitivamente el anuncio para mí que no es un anuncio de nada nuevo, pero sobre todo lo que quiere puntualizar hoy en las redes sociales, que me parece que hay que puntualizarlo desde el punto de vista de lo que en efecto es un fake news. Pero vamos ustedes primero, por ahí está Luis L. Matías Meléndez, que fue quien llegó primero, Alice Cabán le sigue, Griselia de Vázquez, Héctor Concepción, María Adorno,
A Ixa Figueroa Bristol, gracias por estar, a todos los que están desde Pensilvania, Wilda Nazario, Lilian Ferrer como siempre desde Chicago, Samuel Delgado desde Tampa, Florida, la diáspora que no nos falla, Ivonne Padua, Ed Méndez, Mirna Serrano, saludos Mirna, hace días que no te veía por ahí. La Kodak en la casa, Ave María, me encanta cuando Country dice, hoy dice la Kodak en la casa, Mirna Sarriera, José Oquendo, Mercedes Rivera, Julio Rivera Gotay, Raymond Reyes, Tuyo González, Emia Sepol, no sé qué será, si será un nombre o qué. Héctor Concepción, Lola Lamento, Lourdes Ríos, Iraida Molina, Rosso Ireña, por ahí debe estar mi amiga Irisita Delgado, Mario Yola, Marilyn Cortés, Julio Rivera Gotay, ya lo dije, Bonito Día, Davo Díaz, Omar Landrón, Juan Carlos Medina, Alberto Ulises, todo el mundo siéntase bienvenido una vez más a Bonita Radio. Vamos a las informaciones y al análisis. La historia que nos levanta esta mañana con el asesinato de una mujer de 83 años, la que ven en la imagen, cortesía de los compañeros, colegas que están allí en la escena de Guapa Televisión, y su esposo. Es esa escena que yo les digo como periodista que tuve definitivamente muchos años cubriendo la policía de Puerto Rico, es la peor escena que una quiere ver. Ildefonso Janeiro Rodríguez, de 83 años, y Angélica Adorno Cruzado, de 77. Vecinos del barrio Arenales Bajos de Isabela, aparentemente, entre lunes y martes, todavía no se sabe específicamente porque fueron encontrados hoy sus cadáveres en la residencia de su propiedad, que está ubicada en ese barrio. Y aparentemente las personas que entraron, todavía se desconoce si entraron por la fuerza, no parece, porque no, hasta el momento, hasta hace unos minutos que estuve en contacto con personas de allá del área de Isabela, se había encontrado evidencia de que entraron por la fuerza. Y en esta residencia de 2 pisos, todo está bien regado, hay mucha evidencia, mucha escena que analizar, pero aparentemente dejaron prendas. Si lo que buscaban era dinero en efectivo, se cree, y estoy hablando también por lo que ha dicho el alcalde Ricky Méndez, que estas personas sí guardaban mucho dinero en efectivo, estaban jubiladas y se dedicaban ya incluso a viajar. A mí no me gusta no me gusta identificar a estas personas como ancianos. Esta foto obviamente es de antes, pero es que me dicen que las 2 personas incluso estaban viajando constantemente, ya estaban jubilados de sus respectivos trabajos y estaban viajando, por lo que aparentemente estaban muy bien de salud. Y no me gusta identificarlos como tal porque los ancianos, el estigma de los ancianos es que realmente no están ya en una etapa de la vida que no necesariamente se pueden mover. Yo siempre les digo, y no es porque sea una persona que la considero mi amiga, que miren a la procuradora de las personas de edad avanzada, que cumple 80 años en diciembre. Y es la procuradora de las personas de edad avanzada. Y yo no he visto una persona con más energía y con más capacidad de trabajo que la procuradora. Y por eso no quiero identificarlos como tal. Una octogenaria y un septuagenario. Estas personas, y es lo que yo quiero, además de que obviamente me parece que es importante destacar la información, porque es un hecho que es noticioso. Yo creo que quiero hablar también de lo que la procuradora cacarea cada vez, y yo he trabajado con ella y sé que lo ha hecho en otros momentos de mi vida. Precisamente lo que deben cuidar las personas que ya quieren disfrutar de aquello que produjeron en su etapa más productiva, o en su etapa productiva desde el punto de vista del trabajo, voy a aclarar, porque productivos eran aparentemente en este momento. Y entran y salen de su residencia personas que pueden identificar qué es lo que hay en esa residencia. Eso nos pasa a todos, definitivamente. Pero obviamente las personas de edad avanzada, o como esta pareja que tenía, pues obviamente necesidades de que alguien entre y salga, pero
Hay que tener mucho cuidado cuál es la información que se le produce. Porque no puede ser que no sea la persona que está hablando con usted, a que usted dejó entrar para hacer X o Y trabajo. Pero sí la persona que habla con esa persona y ya se enteran otros que definitivamente tienen otras intenciones y se produce un terrible crimen como este. Yo cada vez que veo una escena como esta, me pregunto precisamente por qué ha tardado hasta 3 días. Se cree que fue el lunes por la noche. ¿Por qué ha tardado hasta 3 días que estas personas hayan sido encontradas amordazados y aparentemente también vendados sus ojos con disparos en diferentes partes del cuerpo? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con la gente que está alrededor de una pareja, de cualquier persona que vive en una residencia? No los ve y no los echa de menos. Aparentemente tienen un hermano que vive en Ponce. Estas personas no eran de Isabela, parece que se habían mudado para Isabela, eran de Manatí y de áreas cercanas. Y ella tiene supuestamente un hijo fuera de Puerto Rico. Así que lo que yo creo que es bien importante recalcar en este caso, además de estar muy pendiente a ver qué pasa con esta investigación, es precisamente qué es lo que hacemos, cuáles son las rutinas que tenemos que pueden llamar la atención para que alguien con la intención de robar pueda llegar a este nivel, asesinar a las 2 personas que ocupaban esa residencia. Y yo creo que las medidas de seguridad nunca están de más. Definitivamente hay que tenerlas con las personas de edad avanzada y con los adultos mayores que tenemos cerca, pero incluso con los vecinos. No es la primera vez que vemos un caso de una pareja o una persona de edad avanzada que muere y en efecto la encuentran. En este caso la encontraron porque el vehículo que aparentemente estaba a nombre del caballero fue encontrado abandonado en un lugar cercano y por ahí empezó la investigación, pero si no llegan. Y yo no conozco el barrio Arenales Bajos, quizás lo conozco y no sé qué es ese, pero ahí tiene que haber habido residencias alrededor, o por lo menos alguien tiene que haber conocido a esta pareja y echarla de menos. Dicho eso, Edgar Ramos dice: buenos días, saludos desde Tennessee, aquí los haters siempre encendiendo. No sabía que habían haters por ahí. Bueno, aquí para escuchar lo que tengo derecho a saber, claro que sí. Gracias por eso. Evelyn Torres, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Con la policía en reserva para intervenir contra manifestantes no hay vigilancia preventiva, la forma tan fuerte que los mataron, exactamente. Cookie Rodríguez, vamos a hablar mucho de eso ya mismo con el asunto de Eliezer Molina y lo que dice la fiscal de el área de Aguadilla cuando le preguntan lo que está ocurriendo desde el punto de vista de si es persecución policíaca o no. Vamos a el tema de Israel. Yo quiero traer el tema de Israel desde, primero, la primera imagen que me encuentro esta mañana es lo que está diciendo el mundo. Y yo creo que esto es importante. Cómo se está manifestando la gente, y esto es en Inglaterra, precisamente en momentos en que Inglaterra se pretende prohibir la utilización de banderas palestinas. En este momento del conflicto Israel-Hamás, Israel bombardeando Gaza, etc. Y salieron la gente a la calle anoche para denunciar, y no está el sonido, que están con Palestina. Yo decía ayer y comentaba esta mañana que a mí me parece que lo más interesante que ha ocurrido, y también yo creo que lo hablábamos aquí ayer, en este conflicto último entre Israel, Palestina y en este caso la organización Hamás, que ha habido mucha intervención de voceros de diferentes países, de organizaciones de diferentes países. Ya Amnistía Internacional emitió una comunicación estableciendo el contexto histórico correcto de este conflicto
y además planteando de lo que está haciendo Israel contra Gaza, no es ahora, no es de ahora, y los mantiene como un territorio colonizado por ellos, que incluso le limita la posibilidad de desarrollarse. En este caso, lo último que ha hecho Israel Katz, el ministro de Energía, es precisamente establecer sin ambaje que no van a restablecer ni el gas ni el servicio de energía, lo que ya mantiene a 10 hospitales en Gaza sin capacidad de trabajo. Pero todas estas informaciones las estamos recibiendo alrededor de algunos colegas periodistas del mundo que están allí. México está haciendo un trabajo increíble, y de México voy a hablar porque fue desde donde me enteré precisamente de lo que tuvo que hacer en la Casa Blanca ayer con respecto a los fake news y a los bulos que se repiten y repiten y repiten. Y yo creo que eso es importante, establecer la diferencia. Quizás en el 2014, en el 2021, el 2014, que fueron los últimos 2 ataques más terribles contra Gaza, no necesariamente veíamos, no estoy diciendo que esté balanceado, la propaganda es bien fuerte en contra de los palestinos, pero no veíamos un movimiento de diferentes personas en el mundo y organizaciones hablando y colocando la posición del mensaje que puede balancear lo que la propaganda y los medios mainstream están haciendo. Sobre todo en este momento en que sí sabemos que el presidente Joe Biden fue desmentido incluso, y aquellos que no lo hayan visto, está en el muro de Bonita Radio, fue desmentido por la propia Casa Blanca cuando repitió el bulo de que se habían decapitado niños en Gaza. O sea, que Hamás había cruzado en el primer ataque y había decapitado niños allí en el terreno de Israel. ¿Por qué esto es importante? Porque increíblemente, y a mí me parece súper vergonzoso de parte de un presidente de los Estados Unidos, haya repetido lo que repiten el mainstream, lo que repiten los medios oficialistas en Estados Unidos, pero es una repetición de lo que dijo el portavoz de prensa de Netanyahu. O sea, el presidente diciendo lo que produjo un portavoz de la propaganda de Netanyahu, que es el primer ministro israelí, que ahora sabemos que se reprodujo también en la figura de un militar israelí, un coronel de la fuerza israelita, que fue el que empezó a correr la información, y el portavoz de prensa de Netanyahu lo reprodujo, obviamente. Estas son cosas que se coordinan, y siempre hemos hablado aquí de la famosa propaganda, y la propaganda es un elemento y una herramienta que se utiliza desde los gobiernos, desde los políticos, para que se repita el mensaje que ellos quieren reproducir. Obviamente, con el momento en que estamos, desde el punto de vista de la multiplicidad de medios de comunicación, plataformas, etcétera, definitivamente se corre mucho más rápido y tiene un mucho mayor efecto de lo que pudo haber tenido en la Alemania nazi. Y ya sabemos lo que pasó en la Alemania nazi. Y para entrar esa línea, hay un economista puertorriqueño, Caraballo Cueto, que trae esta línea de lo que dijo el ministro de Defensa israelí antier, Yoav Gallant, cuando habló de contra qué era lo que estaban luchando en términos del territorio palestino, en este caso la organización Hamás. We are fighting human animals and we act accordingly. Nosotros estamos luchando contra animales humanos y vamos a actuar de acuerdo a. Fíjense lo que dijo, y yo creo que es súper pertinente traerlo. Lo que dijo Adolfo Hitler cuando precisamente estableció un plan genocida contra el pueblo judío. Jews are not people, they are animals. No son personas,
son animales. Gente, esto no es casualidad. Y yo creo que lo he dicho antes, porque lo consumo, yo creo que no pasa pueden pasar 2 semanas, porque obviamente no hay una producción brutal. Pero últimamente hay una producción muy grande de lo que es la cinematografía de ese momento histórico terrible que fue el Holocausto contra los judíos. Y el último documental que vi, no hace 2 semanas, precisamente hablaba de cómo la historia y los historiadores habían traído el fenómeno de lo que puede convertirse una persona, incluso estando en posición de no estar de acuerdo en principio con lo que estaba haciendo Adolfo Hitler y todo su equipo para exterminar a los judíos. Y fueron aquellos policías que sacaron de entre sus trabajos de oficio, plomeros, electricistas, que se convirtieron también en asesinos, cuando siguieron las instrucciones de esos que le decían que había que matar a los judíos. Y yo creo que en este momento hay que reflexionar qué pasó, qué es lo que está ocurriendo hoy, que es el resultado de viejas luchas y de luchas que nunca han acabado con relación a ese conflicto entre territorios, con los judíos que pueden permitir y que quieren permitir, no todos, vamos a hablar de eso en el famoso video que estamos trabajando, pero es que se complicó, pero lo queremos trabajar porque es una pieza súper importante. Hay israelitas que piensan y están incluso tumbando las banderas que se están colocando desde el gobierno en las diferentes luminarias de Jerusalén, que piensan que esto es en efecto un genocidio. Y yo creo que esa reflexión hay que puntualizarla con información veraz y con la información más puntillosa desde el punto de vista de la credibilidad que se pueda traer sobre este conflicto. El New York Times escribió ayer un editorial. El problema que tengo con él, voy a ver si lo puedo terminar el análisis para traerlo esta tarde, es que creo que solamente habla desde el punto de vista o hace demasiado hincapié desde el punto de vista de lo que esto puede producir en términos de la estrategia bélica y de lo que puede producir a nivel global, que yo creo que es pertinente traerlo, pero obviamente yo creo que se cuida de algo que sabemos todos que es muy importante en Estados Unidos, que es el poder que tiene la comunidad judía, que precisamente salió del Holocausto y fue víctima de lo que todo el mundo y nadie puede negar que ocurrió, que fue el exterminio de los alemanes de aquella época contra el pueblo judío. En otro tema, el gobernador de Puerto Rico, yo creo que ayer nosotros hablamos bastante, pero hoy me dio la posibilidad de traer una línea que hace días traigo y a través de todas las investigaciones que hemos hecho, de cómo se desmantelaron las agencias en Puerto Rico a partir de la Ley 7 y toda la estrategia del Partido Nuevo Progresista. Pedro Pierluisi era el comisionado residente y Luis Fortuño era el gobernador. Y eso ocurrió en todas las agencias, pero puntualmente utilizaron para mí como mayor enfoque las agencias que siempre deberían establecer lo que son los balances entre el desarrollo y la protección de los recursos, la protección de la naturaleza. El gobernador ayer habló de una nueva o de un empuje, una reforma, no es de reforma, es un proceso de aceleración de los permisos en OPE. Y esta mañana habla específicamente de esto para acceder a un titular de un periódico tradicional que obviamente es un titular que solamente hace hincapié en que la estrategia es para agilizar la concesión de permiso. Como si eso fuera así de simple, pero obviamente el que se queda con el titular piensa, wow, qué bien lo están haciendo. Aceleración del tumbe, dice Rita Guzmán. Pero el gobernador esta mañana dice en Twitter, para atraer ese titular,
Anuncié medidas para acelerar la concesión de permisos, incluyendo acuerdos interagenciales, reclutamiento de personal en las agencias que otorgan endosos y reactivando la figura del agrimensor del Estado. La figura del agrimensor del Estado. Gente, el Departamento de Recursos Naturales tiene un solo agrimensor y nosotros lo hemos traído acá. Pero más allá de eso, además de que tiene solamente un agrimensor y el gobernador de Puerto Rico no ha hecho nada, ni en el 2021, ni en el 2022, ni Anaí Rodríguez Vega, ni en el 2023 que se acaba en 2 meses. Nada por establecer que hayan por lo menos 5 agrimensores. Nunca. Pero en el 2023, en un esfuerzo de propaganda y de demagogia, le dicen al país, o le dice el gobernador, en el medio de la asociación de contratistas, de que va a agilizar los permisos de construcción y que va a resaltar y a traer la figura del agrimensor del Estado. Pero, gobernador, vamos por partes. El agrimensor del Estado es precisamente el que se supone que haga un esfuerzo desde el Departamento de Recursos Naturales para poder delimitar las zonas marítimo terrestres. Me voy a limitar a eso, gobernador, porque tenemos demasiados ejemplos. No lo hizo en Sol y Playa. Al día de hoy, no está hecho en Santa Isabel, donde su correligionario, Enrique Questel, precisamente se abrogó de un terreno público y colocó incluso una verja en la zona marítimo terrestre que supuestamente se eliminó, pero los pescadores, que son los que están allí todos los días, y no pueden utilizar el área para el muelle para descargar su bote, porque él lo ocupa ilegalmente. Dicen que en efecto las verjas están allí. No había agrimensor del Estado, gobernador, en su administración 21, 22 y 23. 3 años. ¿Dónde está el agrimensor del Estado? Y ahora dicen que la van a traer. ¿Por qué? Porque la primaria es en junio del 2024. Yo tenía que traerlo porque es que definitivamente no hay coherencia en el mensaje. Es el descubrimiento, una vez más, de que los mensajes son falsos. De que la pantalla que se utiliza y que hay gente que está dispuesta a hacer un titular sin establecer el contexto, pues perfecto. Pero yo creo que eso cambió. Eso cambió para Israel y para Hamas. Cambió para el gobierno de Puerto Rico y el intento y el sacrificio que estamos haciendo para que haya realmente información que fluya sin la intervención de lo que aparentemente mantiene a algunos repitiendo la demagogia y la propaganda, el miedo, o sencillamente que se entregaron. Pero yo creo que no hay manera de coger este mensaje que no sea diciéndole a la gente: en el Departamento de Recursos Naturales hay solamente un agrimensor. Y lo último que voy a decir, gobernador, el agrimensor del Estado, que también eran pocos, creo que habían 3, se jubiló 1 y dejaron 2, precisamente cuando llegó Pedro Rosselló González. No en la primera administración con Pedro Gelabert, cuando llegó Daniel Pagán. Y usted era el comisionado residente en Washington. Desde allá hay problemas con los agrimensores en el DRNA. ¿Pasaron otras administraciones? Claro que sí. Igualmente. ¿Pero qué pasó en el 2007? Entonces sí que hay uno y no hay más nada. Pero en el 96, 98, cuando usted era comisionado residente, el único agrimensor que había que estaba disponible, bueno, vuelvo y repito, habían 3 y después quedaron 2. Pero uno de esos agrimensores hizo el deslinde de Sol y Playa y le dijo al departamento que no podían recomendar el desarrollo porque estaba invadiendo zona marítimo terrestre. Y usted sabe lo que hizo la administración de su Partido Nuevo Progresista. Lo aprobó.
Ahí fue que compró su primo hermano, Walter Pierluisi Sr. Terminado el contexto. Esa es la noticia de hoy con relación al gobernador. Hay una nota buenísima de los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo que también la quiero traer para irme a terminar el programa con el asunto de Sol y Playa. Y es el asunto que habíamos hablado nosotros acá. De hecho, nos ganamos un premio por la entrevista que le hiciéramos al alcalde de Culebra. El alcalde de Culebra, que fue 25 años vigilante del Departamento de Recursos Naturales, ha dicho lo que hoy los compañeros traen como una historia en profundidad con relación a lo que está pasando en Culebra, que pasa en todo el país, pero obviamente en Culebra, a donde la gente tiene que llegar en avión o en lancha, es más terrible con una comunidad que no necesariamente está ávida, bueno, porque es una comunidad múltiple entre culebrenses y personas que han ido a desarrollar en Culebra incluso negocios, para protestar por lo que está ocurriendo en Culebra, que es sin control, como lo dice este titular, las violaciones ambientales. Muelles, y esta imagen me parece brutal, de cómo han proliferado los muelles en Ensenada Fulladosa, siempre le digo Fulladosa. O sea, de esto estamos hablando, de lo que está pasando en Culebra. Esta historia plantea, en efecto, lo que no hace el Departamento de Recursos Naturales porque no tiene personal. Eso no lo dijo el alcalde en esa entrevista que le hiciéramos en verano de este año. Precisamente en el contexto de un crimen ambiental que se cometió nada más y nada menos que en terrenos aledaños a las propiedades que tienen allí Walter Pierluisi Sr., porque es en Melones, y que tuvo en un momento dado Eduardo Ferrer. Recordemos que ellos eran socios. Allí se cometió un crimen ambiental tal, de hecho yo creo que la historia lo cita, que es precisamente que se cayó un camión que estaba haciendo limpieza de pozos sépticos. En ese contexto entrevistamos al alcalde. Todo lo que dice esta historia con evidencia de lo que es la única organización que pueda haber en Puerto Rico, en municipio alguno, en municipios realmente, que es la Administración de Desarrollo de Culebra, AEDEC, que se supone que se utilice como una entidad bona fide que tiene el director ejecutivo, que tiene especialistas biólogos que hacen trabajo alrededor de todo el hábitat de Culebra. Y se supone que se coordine con ellos para que haya o no permiso. Ustedes saben lo que dicen en este artículo las personas que entrevistó el colega, y déjenme decirle el nombre, el colega José Encarnación Martínez, que la OCPE, hablando de lo que está diciendo el gobernador, que la OCPE aprueba sin consultar con AEDEC, que la OCPE aprueba y no hay permiso, no hay endosos de algunas agencias, que hay proyectos que no tienen permiso. ¿Cómo es que me dijo el gobernador? ¿Cómo es que dice el gobernador y dice el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, que en efecto aquí se hacen las cosas bajo el manto del derecho? Pero si lo está diciendo la misma gente de Culebra que están administrando estas organizaciones. El propio alcalde dice que necesitan más vigilantes, pero que no puede hacer nada porque no tiene. Gente, esto es el periodismo haciendo su trabajo y trayendo las informaciones. ¿Cómo contesta esto el gobernador de Puerto Rico? No contesta. Yo le puse ayer un requerimiento de información y con eso nos vamos a el caso de Sol y Playa. Una vez más,
al Departamento de Justicia y al comisionado de la policía a través de sus oficiales de prensa. Precisamente para conocer, por un lado, cuáles son las intervenciones y en qué ha quedado o en qué quedó la investigación con relación a Santa Isabel. No contestan. Con relación a la policía de Puerto Rico y lo que está ocurriendo en el área oeste, no contestan. Pero estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer y es que ustedes se enteren que en efecto no hay contestación del Ejecutivo, de las agencias que se supone que tomen las determinaciones y que vigilen y que estén vigilantes de lo que está ocurriendo en esas zonas que todas tienen jurisdicción sobre lo que está ocurriendo allí, sobre los bienes de dominio público y zona marítimo terrestre. Y nos quedamos ahí porque ni hablar de lo que está pasando en relación a las antenas. Obviamente sabemos que no tenemos toda la capacidad para estar en todos lados ni hacer las investigaciones, todavía no, yo espero que vamos a crecer, yo espero que sí. Y todo lo que ocurre, que las agencias sencillamente no funcionan. Yo siempre que hablo de las agencias recuerdo y traigo lo que me han dicho aquí por lo menos 3 legisladores, 4 legisladores del Partido Popular, en el caso de la senadora de distrito por Mayagüez, la senadora María de Lourdes Santiago, Anaíma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana. No me contesta ninguno del Partido Nuevo Progresista, lo siento. Todas me han dicho exactamente lo mismo, que el problema es que las agencias no contestan, ni siquiera los legisladores, y no funcionan. Y hablando de las agencias que no funcionan, déjenme ver si ustedes tienen algún comentario. El principio de transparencia no existe en el gobierno, dice Humberto Figueroa. Gracias, Humberto. Yadi Carrasquillo está por ahí, Jonathan Cabán. Carl Jormanés Acevedo, saludos. La mafia institucional en su apogeo. Pica el like, comparte para la posteridad. El sistema no le importa al pueblo, lo que quieren es destruir y lo están logrando. Hay que meter caña, dice Yadi. Seguimos sin estadidad, viequense sin hospital y fluye normalito como ayer. Hay que ver. Aide Martínez, por esa razón es que no pueden ganar las elecciones ni el Partido Popular ni el PNP. Tenemos que recuperar lo nuestro y es con otro partido. Para afuera, esos regalapatria. Dayanara está por ahí. Saludos, Dayanara y al Alex Figueroa. Bueno, miren, lo que pasó ayer, el martes, con Eliezer Molina, nosotros lo hablamos con él. Ustedes saben, y voy a traer un video que me parece... Es otro video de Campamento Carey, sin audio, que yo creo que es importante porque ahí se ve el movimiento fuerte de los policías que llegaron a buscar a Eliezer Molina. Ahí tienen a Eliezer de fondo, ven cómo los policías, cuando las personas tratan de acercarse para saber lo que está ocurriendo porque lo van a arrestar, hacen todo el esfuerzo para que las personas no se puedan acercar y empiezan a controlar la situación como ellos saben controlarla. Yo creo que para empezar a deconstruir la historia que escribiera una compañera hoy en el diario digital Metro, es importante establecer un contexto desde dónde estamos hablando cuando se habla de las intervenciones que ha habido en los últimos años en Puerto Rico con relación a los manifestantes. Obviamente sabemos lo que ocurrió en el Ricky Renuncia. Fue un movimiento que no era un movimiento ambientalista únicamente, era un movimiento de pueblo moviendo lo que la gente entendía estaba ocurriendo en Puerto Rico y que le daba la posibilidad, cuando cae el Telegram chat, de pedirle la renuncia a Ricardo Rosselló Nevares por toda la expresión de burla incluso y de propaganda que se confirmó que ocurría desde el gobierno de Puerto Rico en ese Telegram chat. Pero en el 2021, Eliezer Molina y mucha gente alrededor de lo que después constituyeron como el Campamento Carey llegaron al área de Rincón y allí establecieron un campamento para insistir y denunciar
de que esa construcción de la reconstrucción del área recreativa de Sol y Playa era ilegal. Ahí empieza una escalada que yo creo que definitivamente la tenemos que mirar con la imagen de este video totalmente comparable. Porque cuando se dieron cuenta que el campamento Carey que se había instituido allí empezó a llenarse todos los fines de semana de personas que iban y que estaban dispuestos y dispuestas a unirse a esa lucha, y eso se multiplicó y llegó a Guadilla y llegó a Escambrón y llegó a Río Grande, a Luquillo, a todos los lugares donde se entendía que había una crisis y una ocupación de la zona marítimo terrestre, el bien de dominio público, zona marítimo terrestre. Allí en Rincón se empezó a dar la participación de una policía masiva. Y de un momento dado se le llegó a preguntar al comisionado de la policía y se gastaron millones de dólares en pagos de horas extras, movilización, etc. Y eso está todo documentado desde el 2021. Lo que ocurre cuando ya el caso no tiene de otra el gobierno que atenderlo, la Junta de Planificación va a los tribunales, se declara ilegal ese permiso de construcción y empieza la odisea para que la Junta del Condominio cumpla con la orden del tribunal. Es sencillamente la duplicidad del esfuerzo policíaco, obviamente desde el liderato de la Policía de Puerto Rico, porque volvemos, el policía no puede montarse en la patrulla y llegar allí con 16 efectivos, 15 efectivos, incluidos motorizados. Hay alguien que le dio la instrucción. Y vemos cómo se repite en las diferentes instancias donde está Campamento Carey, donde hay otros campamentos. Y Eliezer Molina, yo digo 5 veces, que me corrige Eliezer si me está escuchando, si es más, si son más las veces, pero yo conté 5 veces de las que yo tengo documentada que lo han arrestado. Todas las veces para el tribunal, porque obviamente hay casos que superan las etapas del arresto y la vista de regla 6, y todas las veces que ha llegado, inclusive siempre en alzada, nunca se ha visto un juicio se vio creo que un juicio en su fondo, y también salió bien, sale bien, pero siempre hay el movimiento masivo de policías alrededor de la figura de Eliezer Molina. Tanto así que ahora Rangi ha podido hacer una imagen y un video que creó desde el punto de la creatividad y la sátira, la imagen de Eliezer in my pocket. Si tú quieres que la policía aparezca, tienes que tener Eliezer en tu bolsillo. Lo que pasó el martes fue exactamente lo mismo, con una diferencia, a mi juicio. Lo que iba a haber entre lunes y martes en Sol y Playa, sabemos que era la intervención de las agencias y de el proyectista o contratista de la demolición, para que Recursos Naturales pudiera supervisar el movimiento de maquinarias, etcétera. Sabemos que el lunes no llegó el Recursos Naturales, pero el martes, cuando llegan, no había nadie. El martes Eliezer estaba allí con la gente del Campamento Carey. Y ocurre, yo le soy bien honesta, me dicen que Ignaris Acevedo estaba en esa área en algún momento. Yo no la vi, pero dicen que hay videos, y de hecho hablé con 2 personas, entre ellos Pedro Cardona Roy, que me dice sí, había una persona grabando y se ve en el video. De hecho, el licenciado Olivieri también plantea que se ve en el video. Pero miren, ya se habían llevado a Eliezer, la policía ya se había llevado a Eliezer. Entonces, vamos a hablar en plata. ¿Cuándo es que se supone que la policía de Puerto Rico le avisó a Ignaris Acevedo de que Eliezer Molina estaba allí y que estaba violando la orden de protección? Eso nadie lo contesta. Yo se lo trato de preguntar a la gente de Aguadilla, nadie contesta. Estoy hablando a la gente policía de Puerto Rico. Pero Ignaris Acevedo Rosario, y vuelvo a insistir, no es familia mía, aparentemente es la compañera de Orlando Camacho Vélez, que es el teniente de la policía asignado al CIC.
Y es la persona que tendría que investigar si hay algún delito cometido. Por ejemplo, el CIC sabemos que es la unidad de investigación del cuerpo de investigación de cualquier delito que se comete en Puerto Rico. En este caso, en Aguadilla. Es aparentemente, y digo aparentemente porque también traté de comunicarme con este teniente y no lo conseguí en la división, en el CIC de Aguadilla, es la persona que aparentemente está investigando, o es el director del CIC, definitivamente, el crimen de estas dos adultos mayores en Isabela. Así es que me imagino que está ocupado en eso. Pero a mí sí me crea sospecha que cuando estamos hablando de que la querellante en el caso contra Eliezer es Ignaria Acevedo Rosario, su compañero sea el director del CIC de Aguadilla, y veamos este despliegue de policía. Pero si ustedes creen que es interesante saber ahora quién es la pareja de quién y cómo la policía se despliega en Rincón cuando está Eliezer Molina o alguno de los manifestantes de Campamento Carey ejerciendo su derecho constitucional a la protesta, más interesante es lo que le dijo una fiscal a la colega periodista de Metro, cuando le cuestiona si lo que está ocurriendo con estos arrestos a Eliezer Molina no es persecución contra personas que están ejerciendo su derecho a la protesta, en este caso en el contexto de la lucha ambiental. Estas son imágenes de Sharon Falak Rodríguez, la fiscal de Aguadilla, que en el 2013 era la directora de la división de violencia doméstica del Departamento de Justicia en San Juan. Sharon Falak Rodríguez hacía muchas intervenciones en los medios de comunicación, y esta es una intervención en lo que era Univisión. Ahí está el compañero del Bull Cruz, que incluso la estaba entrevistando. Imagínense si iba, que esta es otra, en Guapa Televisión. Yo voy a hablar primero del perfil de Sharon Falak. Sharon Falak es una fiscal que nominó el entonces gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, en el 2008, al final del término, con la legislatura del Partido Nuevo Progresista. No olvidemos que Kenneth McClintock era el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, José Aponte, y fue confirmada. Me dicen que es totalmente azul. El Partido Popular de Alejandro García Padilla y el Departamento de Justicia la dejaron hasta el 2013, 2014, entiendo que hasta el 2014, 2015, en esa posición en San Juan, y más tarde pidió un traslado y se trasladó a Aguadilla. Sharon Falak le dijo a la colega periodista, y voy a citarla porque es que hay que decirlo con todas las letras, le dijo sobre el asunto de la persecución que no había persecución, persecución contra Eliezer Molina, y cito: la policía obra bajo el entendimiento, y esto es lo más interesante, de que hay una orden de acecho y está en las inmediaciones de un área donde reside precisamente la parte que peticionó esa orden. Vamos por parte, licenciada fiscal. ¿La vicepresidenta de Sol y Playa vive allí? Es una pregunta. No lo sé. La vicepresidenta de Sol y Playa es la titular de ese apartamento para poder ser vicepresidenta de la Junta de Sol y Playa. Usted sabe, mejor que yo, que esto le daría no solamente legalidad a ese nombramiento como vicepresidenta, que haría una representación correcta de lo que está alegando en esa orden de protección. Pero cuando usted dice que los policías obran bajo el fundamento de que hay una orden de protección, yo le pregunto, ¿quién activó la llamada de la policía?
O sea, que usted me dice que obran bajo el fundamento. Pero quiere decir que ninguno de estos policías, oiga, que había muchos, habían como 16, ninguno tenía la orden de protección. O sea que ellos sencillamente alguien le dijo, yo tengo una orden de protección, arrestate a fulano porque está violentando la orden de protección. Y esa orden fiscal fue servida. Esa orden se la notificaron a la persona que supuestamente estaba allí violando la orden. Porque si yo no tengo conocimiento y no me sirve la orden de protección, yo no tengo por qué saber que no puedo ir allí. Para empezar. Pero segundo, la pregunta es, que usted me dice a mí que alguien llamó y dijo, fulano está aquí, y como ahí vive fulana, vuelvo y repito, todavía tengo el cuestionamiento de si vive en un apartamento de playa, o sea, un apartamento de segunda propiedad. ¿Cómo es posible que un fiscal esté diciendo que la policía obra bajo el fundamento? O sea, que si mañana mi vecino llama a la policía y dice, yo tengo una orden de protección y fulana está aquí, la policía viene y me arresta a mí, sin ninguna prueba de nada. Fiscal, yo me cuestiono por si no fue por eso que precisamente el fiscal de distrito dijo, aquí no hay manera de acusar a nadie. Primero porque no le sirvieron la orden, no le notificaron de que había una orden de protección. Y segundo, ¿quién activó los 15 que llegaron no solamente en una camioneta, en motora? O sea que nos tenemos que creer que el teniente Orlando Camacho, y es una pregunta, nos tenemos que creer que el teniente Orlando Camacho no hace nada para movilizar a la policía de su región para que supuestamente cumplan con lo que se supone que la ley establezca, que cuando alguien viola la orden de acecho se vaya y se arreste. Yo le hago una pregunta, fiscal. Usted fue fiscal de violencia doméstica. ¿Usted sabe cuántas mujeres han asesinado en Puerto Rico en los últimos años que tenían orden de protección y que la policía nunca llegó, a pesar de que se les notificaba que el agresor contra quien se había servida la orden, estaba merodeando y estaba interviniendo en los lugares donde esa mujer estaba moviéndose en su comunidad? Este año yo puedo contar de 2, solamente este año. Y usted me dice que la policía de Puerto Rico estaba cumpliendo porque la policía obra bajo el fundamento, la sospecha. O sea, que una persona que no dice, que no tiene arma de fuego, que no está acusado de haber agredido a nadie, es una persona que hay que arrestar y al que en efecto le ha dado palizas a su compañera, que se ha demostrado una vez más que tiene una orden de protección del tribunal servida. A ese no lo va a buscar la policía de Puerto Rico. Aquí es donde volvemos a la pregunta de si la policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, se creen que el país les cree los argumentos que traen cuando tratan de defenderse de que esto es persecución política. Persecución política, no partidista, porque estamos hablando de un hecho político que está denunciando las personas que alrededor de Campamento Carey y otros, y el propio Eliezer Molina, de lo que es la denuncia, perdonen la repetición del verbo, la denuncia de un sector que está diciendo en Puerto Rico se están ocupando los bienes de dominio público por unos pocos y no pasa nada. En ese sentido, por eso es que es persecución política. Y en la historia que hace la colega de Metro, el presidente de la ACLU en Puerto Rico hace definitivamente un análisis que a mí me parece totalmente pertinente a lo que estamos hablando. Dice
precisamente que ha ocurrido en el mundo entero, no es solamente en Puerto Rico. Y hay muchos ejemplos. Y siempre recuerdo a una de las liderazas del ambientalismo en Colombia, que fue asesinada. Fue asesinada en medio de su proyecto. En medio de establecerle o querer establecerle a su país lo que estaba pasando con los contratistas que querían quedarse con las tierras de los pobres en el campo colombiano. Y le dice el presidente de la ACLU a la compañera, y quiero decir el nombre de esta colega de Metro, nunca entiendo dónde pone, Nilda Núñez Lamboy, que no solamente es lo comparable y lo que es definitivamente problemático. William Ramírez Hernández dice: la defensa del medio ambiente es un asunto de derechos humanos y que a nivel mundial se ha evidenciado una creciente tendencia de perseguir a los activistas que abogan por el ambiente. El director destacó que en muchos países los activistas han desaparecido o enfrentado represión debido a sus denuncias sobre asuntos que afectan adversamente al medio ambiente y en última instancia a la población. La persecución de activistas es una forma de disuadir las manifestaciones y de proteger los intereses de aquellos que promueven el desarrollo en áreas sensibles. Yo creo que el periodismo está haciendo lo que tiene que hacer, que es hacer las preguntas. Quienes no están contestando son los políticos y los protagonistas del gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que hace rato debieron haber tomado nota. Y lo voy a dejar aquí. Rodrigo Otero Boico no está con nosotros, está de vacaciones, pero vamos a colocar una entrevista maravillosa que le hiciera en el 2019 a Angelita Lind. Nosotros volvemos a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué más desarrollamos, vamos a ver qué pasa con esta investigación del asesinato, el doble asesinato de Isabela, pero sobre todo quiero traer lo que puede surgir, y tengo información y puedo desarrollar en estas horas sobre esta vinculación de la Policía de Puerto Rico en lo que está pasando con los manifestantes de Rincón. Éxito, recuerden, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Bonita Radio en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en su página y también en ATH Móvil. Nos vemos a las 5. Buen provecho, que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000.